Muy buenas, un gran saludo. Espero que estés súper bien. Vamos a ver hoy un tema siempre candente, siempre ahí en la palestra, que es la inflación versus la tasa de interés. En que muchas veces, lo digo como académico, como profesor de universidad, muchas veces cuesta entender ¿cuál es la relación que existe entre la tasa de interés y la inflación? ¿Por qué a veces el Banco Central aumenta la tasa de interés o disminuye la tasa de interés? ¿Ok? Ahora, si es que hay inflación, cuando hay inflación, ya sea inflación moderada de un 2 o un 3% o una alta inflación, ahí viene la pregunta, ¿el dinero vale más o vale menos? Cuando hay inflación, el dinero vale cada vez menos. Y eso siempre se suele pensar que es siempre algo malo, ¿vale? Vamos a ver ahora que no siempre es malo y vamos a ver los motivos por los cuales una inflación moderada es un síntoma de buena salud en el caso de una economía, ¿ok? Pero si es que hay deflación, o sea, lo contrario, cuando hay una caída en los niveles de precios, ahí la misma pregunta, ¿el dinero vale más o vale menos? Y ahí en ese caso, cuando hay deflación, el dinero vale más. ¿Ok? Es por eso que se dice, cuando hay inflación se pierde el poder adquisitivo. O sea, puedo comprar menos cosas por el mismo dinero. ¿Ok? En cambio, cuando hay deflación se gana poder adquisitivo porque con el mismo dinero podría comprar más cosas. O sea, ahí el dinero aumenta su valor cuando hay deflación. La tasa de interés, ¿ok? La fija el Banco Central. Mayoritariamente, o sea, en distintos países, quien está a cargo de lo que es la tasa de interés es el Banco Central de los respectivos países. ¿Por qué? Porque él es el que está a cargo de, muchas veces se denomina como el ente emisor, es decir, quien imprime el dinero, quien imprime los billetes, quien ve si es que inyecta dinero o saca dinero del mercado y por lo tanto él está a cargo de esta tasa de interés. ¿Y qué relación tiene el dinero con esta tasa de interés? En que uno se puede preguntar cuál es el precio del dinero. ¿El dinero tiene un precio? Sí, el dinero, mejor dicho, se suele decir, pero en realidad es lo que es, el dinero tiene un precio que ese precio lo fija el Banco Central. ¿Y cómo lo fija? A través de la tasa de interés. Es decir, si el Banco Central aumenta la tasa de interés, lo que está provocando es un aumento del precio del dinero. El dinero vale más. En cambio, cuando el Banco Central baja la tasa de interés, lo que está provocando es que el dinero sea más barato, sea más fácil conseguirlo. ¿Ok? Entonces, ¿quién fija el precio del dinero? Es el Banco Central. ¿Y cuál es ese precio? La tasa de interés. ¿Ok? Es por eso que se suele decir que la tasa de interés que fija el Banco Central es el precio del dinero. ¿Y por qué? Porque cuando el Banco Central fija la tasa de interés, la sube, por ejemplo, ¿qué van a hacer los bancos comerciales? La van a comenzar a subir. Y ahí si es que yo voy a pedir dinero, me va a salir más caro porque voy a tener que pagar una tasa de interés más elevada. En cambio, si el Banco Central baja la tasa de interés, el dinero se vuelve más barato. Los bancos comerciales van a bajar la tasa de interés y eso va a provocar que sea más fácil adquirir el dinero. Supongamos que no hay inflación. La inflación es cero. ¿Ok? Y hagamos el ejemplo con esta balanza, en que en el lado izquierdo tenemos lo que es el dinero. O sea, ahí tenemos por un lado el dinero. No sé si es que lo van a ver al lado izquierdo o al lado derecho. Pero por una parte tenemos el dinero y por otra parte tenemos las cosas que nosotros compramos. En este caso pusimos ahí unas verduras y frutas. Entonces, por un lado tenemos este lado con el dinero y por otro tenemos lo que son las cosas que nosotros adquirimos. Si es que hay cero inflación, fíjense que la balanza está en equilibrio, ¿ok? No tiene ningún lado que pese más que otro. Cuando se produce esto, tenemos inflación igual cero, ¿vale? Pero, si es que hay una inflación controlada, supongamos del 2 al 3%, que eso es lo que se suele considerar como una inflación controlada y hasta incluso se habla de una inflación buena, que en este video vamos a ver por qué se dice eso, por qué se dice que es como una inflación buena.
Fijémonos ahora en la balanza. En el lado donde está el dinero, hay más dinero con respecto a las cosas. ¿Ok? Si se fijan ahí en la balanza, hay más o menos son 110, mientras que en el otro lado tenemos 100. ¿Qué implica esto? Que hay más dinero en circulación respecto a las cosas que nosotros compramos. ¿Ok? Y aquí, cuando hay más dinero en circulación respecto a las cosas que compramos, las cosas que nosotros compramos suben su precio. Es por eso que aquí hay una inflación de un 2% a un 3% anual. Esto quiere decir que hay un poco más de dinero en circulación que lo que debería haber para que la inflación fuese cero. Pero, si es que estamos hablando de una inflación descontrolada, más o menos lo que sería, por ejemplo, la inflación del 10% mensual, fíjense la cantidad de dinero que hay. Hay mucho más dinero en circulación y eso provoca que las cosas que nosotros compramos suban su precio. ¿Por qué? Porque al haber más dinero en circulación, el dinero se vuelve más común y todo bien que es común, su precio cae, es más barato, es más fácil adquirir todos los bienes comunes. Pero como nosotros compramos con dinero, las cosas que nosotros compramos, en este caso las estaríamos comprando con un bien llamado dinero que vale menos. Entonces se necesita más dinero para poder comprar estas cosas. Es por eso que aumenta el precio. ¿Ok? O sea, se produce un aumento de precio al haber más dinero en circulación. Y si es que hablamos ya de una inflación, o sea, de una hiperinflación, imagínense lo que implica la cantidad de dinero que está en circulación y cómo sube el precio de las cosas que nosotros compramos. ¿Qué hace el Banco Central en un caso de inflación descontrolada o de hiperinflación? ¿Qué es lo que va a hacer? Tres posibles medidas. ¿Ok? Más que todo, tres posibles medidas. La primera, que suele ser como la más común, es subir la tasa de interés, la que se denomina como la tasa de política monetaria. Al subir la tasa de interés, lo que está haciendo es aumentar el precio del dinero. Es más caro adquirir dinero. Y al ser más caro, es más difícil adquirir dinero. Entonces, al producir este aumento de precio, al subir la tasa de interés, como es más difícil adquirir dinero, va a haber menos dinero en circulación. Dicho de otra forma, menos personas, o sea, todos nosotros vamos a poder adquirir menos dinero. ¿Y qué es lo que busca el Banco Central acá? Bajar la inflación. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo la baja ante esto? O sea, ¿qué efectos se producen para que realmente la inflación disminuya? Lo vamos a ver más adelante. Medida número 2, que no es tan directa como la anterior. O sea, la medida más directa que tiene el Banco Central, más directa me refiero a un efecto más inmediato, es aumentar la tasa de interés. ¿Ok? Ahí se debería producir un efecto bastante rápido en el corto plazo que la inflación disminuya. Pero la medida 2 es más lenta. Es cuando el Banco Central ve, ok, tenemos peligro de inflación, tenemos peligro de que se produzca un aumento de los precios, por lo tanto voy a disminuir el dinero circulante. No interviene directamente en la tasa de interés, sino que disminuye el dinero circulante. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer? Vender bonos. ¿Ok? Si es que vende bonos, lo que hace el Banco Central es retirar dinero en circulación. Si no tienes claridad de los bonos, nosotros vamos a hacer justamente un video posteriormente de qué son los bonos, ¿vale? Pero más que todo es como una especie de deuda. Entonces el Banco Central vende estos bonos y los bancos comerciales le pueden pasar dinero, por ejemplo, y ahí retira dinero en circulación. Y al haber menos dinero en circulación, se vuelve escaso. ¿Y qué trae como consecuencia un bien escaso? Que su precio aumente. Y ahí viene recién esta subida de las tasas de interés, sobre todo en los bancos comerciales. Se fijan, la vuelta es más larga. ¿Ok? No es tan rápida como inmediatamente cambia el precio del dinero, inmediatamente sube la tasa de interés. No, aquí no. Aquí como que retira dinero, el dinero se vuelve escaso, comienza a aumentar recién el precio del dinero o comienza recién a aumentar las tasas de interés porque hay menos dinero en circulación. Y la medida número 3 es absolutamente extrema, no recomendable, porque suele dejar el caos hasta incluso a nivel social. ¿Ok? Que es aumentar el dinero en caja obligatoria que tienen que tener los bancos comerciales. ¿A qué se refiere esto? El Banco Central fija un
dinero, una cantidad de dinero que siempre deben tener los bancos comerciales. Es decir, un dinero en caja. Si es que un banco comercial comienza a entregar mucho dinero en créditos, ¿ok? Comienza a retirar su dinero hasta que va a llegar un límite. Que ese límite lo fija el Banco Central. Una vez que el Banco Central llegó a ese límite, no puede entregar más dinero ese banco. ¿Qué es lo que ocurre? Que si es que el Banco Central aumenta esta brecha, el Banco Comercial, si es que el Banco Central, ¿ok? Aumenta esta brecha, el Banco Comercial entrega mucho menos dinero en circulación. Hay un ejemplo extremo de esto que ocurrió en Argentina, año 2001-2002, que fue el famoso corralito, ¿ok? En que los argentinos, un saludo para toda Argentina, los argentinos no podían retirar dinero, o sea, era un caos y se generó un caos social, ¿ok? Que hasta incluso implicó que el presidente de ese entonces, de la Rúa, tuvo que abandonar el gobierno en un helicóptero, ¿ok? Entonces, esta es una medida absolutamente extrema. Esto es cuando ya la inflación ya tiene un descontrol que no se puede controlar. Pero siempre es no recomendable hacer esto, ¿ok? El objetivo que tiene, retirar dinero circulante, pero de forma inmediata, ¿ok? Repito, es una medida demasiado extrema. Ahora, ¿cuál es el objetivo que busca el Banco Central con esto, con estas subidas de tasas, con el retiro de dinero en circulación, etcétera? Volver a una inflación moderada. Los bancos centrales no suelen buscar una inflación cero o una deflación, no. Sino que lo que suelen buscar es que la inflación vuelva al 2 o al 3%. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es necesario tener esta como inflación? ¿Ok? Porque claro, uno puede pensar, pero ¿por qué tienen que todos los años subir los precios un 2 o un 3%? ¿Ya? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Política monetaria expansiva. Expansiva. Expandir la economía. Eso es lo que pretende esta política. ¿Quién está a cargo de las políticas monetarias? Los bancos centrales. Y puede aplicar una política monetaria expansiva o una restrictiva, o también llamada como contractiva. ¿Ok? Está la expansiva o la restrictiva, o que la restrictiva también se llama contractiva. La política monetaria expansiva, ¿cuándo se utiliza? Supongamos que hay una inflación muy moderada y o que exista deflación. Pero cuando digo muy moderada, es que estamos hablando de una inflación del 1, y algo por ciento, 1,5%, ¿ok? O que haya una deflación, caen los precios. En estos casos, el Banco Central puede aplicar una política monetaria expansiva. ¿Qué va a hacer? Disminuir la tasa de interés. Al disminuir la tasa de interés, ¿qué va a generar? Aumentos, va a aumentar la inversión, va a aumentar el consumo, va a aumentar el empleo. ¿Y qué es lo que ocurre? Si es que, por ejemplo, yo no tengo empleo, el Banco Central baja la tasa de interés, las empresas comienzan a invertir más, comienza a aumentar el empleo, yo consigo empleo, ¿qué voy a hacer con ese dinero? Lo voy a consumir. Entonces va a aumentar el consumo. Y por lo tanto también va a aumentar el PIB. O debería aumentar el PIB. ¿Y qué es lo que pasa? Que si es que aumenta la inversión, aumenta el consumo, genera aumento de PIB, va a traer como consecuencia un aumento de la inflación. ¿Por qué? Porque va a haber más dinero circulando. Y al haber más dinero circulando, aumenta la inflación. Y si es que aumenta la cantidad de dinero circulante, la otra medida que también podría tomar, son los mismos efectos anteriores, pero un poco más lento. Se va a producir un aumento de la inversión, aumenta el empleo, el consumo, el PIB y va a aumentar la inflación. Es por eso que se dice que una inflación moderada trae acompañado crecimiento económico. ¿Por qué? Porque siempre va a ir sobrando algo más de dinero que se va a ir invirtiendo, consumiendo y aumenta el PIB. ¿Ok? Cuando hay una deflación, cuando caen los precios, ahí no hay un aumento del PIB, sino que hay una contracción del PIB. Y ya estaríamos hablando, si es que esto se prolonga varios meses, de una recesión económica. Si es que nos vamos al efecto contrario, inflación elevada o hiperinflación, el Banco Central va a aplicar una política monetaria restrictiva o contractiva.
que, repito, cuando hay una alta inflación, ¿ok? O una hiperinflación, el Banco Central va a aumentar la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés, cae la inversión, cae el empleo, cae el consumo, disminuye el PIB y disminuye la inflación. ¿Por qué? Como es más difícil conseguir dinero, las empresas van a invertir menos. Puede aumentar el desempleo. A su vez, las personas van a tener menos dinero, disminuye el consumo. Y eso trae como consecuencia una disminución del PIB. Y al disminuir el PIB, disminuye la inflación. Y ahí el Banco Central logra su objetivo, que es disminuir la inflación. Ahora, ¿a costa de qué? Menos consumo, menos empleo, menos inversión. Y si es que retira dinero circulante, el mismo efecto tendría, pero más lento, que si es que aumentara la tasa de interés. ¿Ok? Vale. Espero que te haya ayudado este video a entender un poco más la relación entre lo que es la tasa de interés y lo que es la inflación. Te invito a pinchar me gusta, te invito a suscribirte al canal también y a activar la campanita para las notificaciones, ¿vale? Cuídate mucho, un gran abrazo, que estés súper bien.